DataSur es una experiencia digital de servicio de información y conocimientos para que el decisor de cada empresa y su equipo de trabajo puedan tomar decisiones estratégicas y relevantes para su exitosa estrategia comercial a nivel internacional basada en la realidad de los mercados. Nuestra propuesta en DataSur está especialmente diseñada para 3 grandes sectores: exportadores, importadores y facilitadores del comercio exterior en América. Para cada uno de estos grandes sectores tenemos preparada una propuesta de valor diferenciada y de acuerdo con sus necesidades. La toma de decisiones basada en el análisis de datos requiere que estos provengan de fuentes confiables y sin sesgos. Con más de 20 años de experiencia, DataSur cuenta con alrededor de 3.000 clientes y más de 10.000 usuarios activos. En DataSur buscamos entregar una verdadera experiencia a las empresas que los impulse a generar más negocios y que accedan a nuevas oportunidades comerciales, entendiendo el entorno internacional en el que se desarrollan. En ese sentido, además de los datos de importaciones y exportaciones, brindamos contexto y conocimiento a través de capacitaciones, charlas y clases magistrales en diferentes ámbitos relevantes en comercio exterior, como también conocimientos relacionados a inteligencia competitiva. Actualmente cuenta con información detallada de múltiples países de América y el mundo, junto con representaciones en América, Europa y en su casa matriz en Chile, además de una cobertura de información de importaciones y exportaciones para más de 50 países. Siente la seguridad de trabajar con nosotros y encontrar un aliado comercial. Contamos con una red de convenios y alianzas con más de 50 cámaras y asociaciones en América Latina, con las que trabajamos continuamente en potenciar la acción de nuestros clientes, difundiendo beneficios y siendo un puente de conexión en cada una de estas instancias. Te invitamos a ser parte de la experiencia DataSur. Síguenos en nuestras redes sociales. Muy buenos días, mi nombre es Estefanía Guerrero y bienvenidos a webinar. Las principales consideraciones para invertir con éxito, un webinar para empresas colombianas y chilenas. Durante este webinar exploraremos aspectos fundamentales para invertir de manera exitosa en el mercado colombiano. Entender la cultura empresarial de la región es clave para establecer relaciones sólidas y fructíferas con socios y clientes locales. La expositora nos guiará a través de las particularidades y las mejores prácticas para adaptarse y prosperar en este entorno empresarial. Nos complace presentar a nuestra relatora, Lina María Peñalosa Carvajal, gerente área legal Mont Colombia. Lina es una abogada destacada, graduada de la prestigiosa Pontífica Universidad Javeriana y cuenta con una amplia experiencia en derecho tributario y derecho corporativo. Bienvenida, Lina. Muy buenos días a todos. Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, Lina, sí. La idea de este espacio es que podamos hablar de esas principales recomendaciones, consideraciones, tips que deben tener en cuenta al momento de abordar o de pensar invertir en el mercado colombiano. La presentación está disponible para ustedes y en la presentación van a encontrar información de apoyo relevante. Sin embargo, la idea es podernos mover a través de precisamente esas recomendaciones, casos muy puntuales, tips y demás información que no la vamos a encontrar en alguna búsqueda o en algún paper, sino que hemos podido identificar a lo largo de los años de práctica acompañando a inversionistas de diferentes países en el territorio colombiano. Entonces, sin más preámbulos, quisiera arrancar nuestro webinar, revisando un poquito qué temas vamos a tratar y vamos a hablar de algunos aspectos generales del mercado colombiano, algunas consideraciones societarias, laborales, tributarias y algunos aspectos no menores de la ejecución de servicios transfronterizos desde Chile hacia Colombia. Entonces, arranquemos.
Siempre que hablamos del mercado colombiano, a lo largo de los años yo he venido oyendo el mismo comentario, y es que Colombia, en términos de extensión y de población, es más del doble de Chile. Y efectivamente Colombia en el último censo arrojó que más o menos somos del orden de un país de 50 millones de habitantes. Sin embargo, dentro de la disposición territorial del país, tenemos unas grandes extensiones que están dedicadas a espacio amazónico, selva, llanos, y se centra específicamente la población sobre la cordillera. A diferencia de lo que pasa en Chile, nuestra cordillera, al entrar en Colombia, se ramifica en tres grandes cordilleras. Y dentro de esa distribución geográfica podemos empezar o podemos identificar ciudades interesantes. Bogotá, que es la capital, está ubicada en la cordillera central. En Bogotá ustedes van a encontrar la principal asentamiento, obviamente, del gobierno, de las instituciones de carácter nacional. Aquí se toman las decisiones más relevantes del país. Sin embargo, tenemos una segunda ciudad importante y relevante que me imagino que muchos de ustedes han oído hablar, y es la ciudad de Medellín. Es la segunda más grande del país. Y allí hemos empezado a identificar qué sectores importantes de TI han empezado a establecer su base. Allí también encontramos unos grandes, la administración de uno de los bancos más grandes del país, como Bancolombia, y uno de los grupos de retail más relevantes también del país, que es el Grupo Éxito. Toda la operación alrededor de estas dos grandes marcas, tanto de banco como de retail, han atraído inversión extranjera, y sobre todo en el rubro, como les mencionaba, de TI. Teniendo una tercera ciudad importante, esta se encuentra hacia el suroccidente del país, y es la ciudad de Cali, siendo Cali la ciudad principal más cercana al principal puerto que tiene Colombia sobre el Pacífico. Algo importante mencionar, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Chile, es que nuestro proceso portuario, el principal sobre el Pacífico, es Buenaventura, que no es una ciudad principal, que no es una ciudad tan cercana en términos de desplazamiento como lo pueden tener ustedes desde Valparaíso a Santiago. Y eso de alguna manera dificulta y genera unas diferencias importantes frente a los procesos de nacionalización de mercancías o de exportación de las mismas. Entonces, esa diferencia geográfica que tenemos nosotros, pero también diferencia relevante en términos de dónde está ubicado el puerto, es importante que lo tengan en cuenta. Es algo que más o menos, si yo quisiera transportar una mercancía entre Buenaventura, el puerto, y una ciudad como Bogotá, siendo exitoso el desplazamiento, podríamos estar hablando de 2 a 3 días. Entonces, estos son elementos a tener en consideración al momento de hacer negocios. Adicionalmente, tenemos un puerto importante sobre el Atlántico, y aquí se levantan dos puertos relevantes, y es el puerto de Barranquilla y el puerto de Cartagena. Adicionalmente, quisiera comentarles que Colombia tiene TLCs vigentes. En este caso, me gustaría resaltar 3 específicos. Uno con Chile, funciona. Adicionalmente, Colombia y Chile hacen parte de Mercosur. Y por último y no final, estamos tanto Chile como Colombia siendo parte de la Alianza Pacífico, lo cual en estos 3 instrumentos internacionales nos garantiza reglas claras de juego entre las operaciones de comercio y de prestación de servicios entre Colombia y Chile. Adicionalmente, Colombia tiene suscritos convenios para evitar la doble tributación con varios países. Obviamente, Chile está en vigencia. Es un convenio para evitar la doble tributación que más adelante vamos a hablar de algunos apartes relevantes de puesta en marcha y de ejecución.
pero acá me gusta levantar la mano en el sentido de decir que es un convenio que funciona, que es un convenio reconocido por el Servicio de Impuestos Interno en Chile, por la DIAN en Colombia, que las operaciones se rigen por lo establecido ahí, que en nuestra experiencia de más de 10 años haciendo operaciones entre Colombia y Chile, es un convenio que podemos dar garantía plena de que funciona y es reconocido en ambos países. Ahora vamos a darle paso a algunas recomendaciones y consideraciones societarias respecto de cómo llegar al territorio colombiano para empezar a realizar operaciones en él. Y en esta gráfica me gusta mostrar cómo podría ser una sociedad chilena que quisiera establecerse o que quisiera empezar a desarrollar operaciones o negocios en Colombia. En primera medida, siempre me preguntan, Lina, ¿sí o sí tengo que incorporar una sucursal o una sociedad o cómo lo puedo hacer? Y la verdad es que lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer a través de nuestra sociedad chilena, en el caso tanto de prestación de servicios como de importaciones o de venta de bienes. Y lo podemos hacer sin presencia en Colombia de una manera temporal o lo podemos hacer de una manera permanente. En el caso de hacer negocios de manera temporal, simplemente se pueden prestar servicios que son catalogados como servicios transfronterizos, que como lo mencionaba hace un minuto, están regulados y están reglados a través de los diferentes TLCs y del mismo convenio para evitar la doble tributación. Permite, lo regula, tenemos reglas claras al respecto. Pero también a veces la necesidad o el mismo core de negocio que se quiere desarrollar en Colombia, lo que nos lleva es estar en presencia de una necesidad de instalarnos en el territorio colombiano. Y esa instalación en el territorio colombiano lo podemos hacer de dos formas. Siendo la sociedad chilena inversionista y tenedor y propietario de acciones de una sociedad colombiana, que es el escenario que vemos en pantalla marcado como una figura naranja, o lo podemos hacer a través de la incorporación de una sucursal de sociedad extranjera, que esto es el equivalente a tener un establecimiento de comercio en Colombia. Esto lo que nos quiere decir es que vamos a tener una misma persona jurídica en este último caso, desarrollando de manera permanente negocios en Colombia. Adicionalmente, la norma colombiana o la ley colombiana nos permite que bajo estos dos supuestos, ya sea una sociedad colombiana o una sucursal de sociedad extranjera, puedan realizar diferentes alianzas corporativas temporales para desarrollar un negocio puntual o un proyecto específico, y esas se pueden llamar o unos consorcios o unas uniones temporales. Más o menos equivalen a lo que conocemos en Chile como un joint venture. Entonces, esta diapositiva lo que busca es recoger cómo podríamos entrar a desarrollar esos negocios. En el siguiente slide vamos a ver ya desde el punto de vista corporativo cuál podría llegar a ser esa opción, y era un poco lo que mencionábamos, que un inversionista extranjero, una compañía chilena, puede decidir invertir en una participación en una sociedad colombiana o, por el contrario, una sucursal de sociedad extranjera. Colombia, al igual que Chile, tiene diferentes y diversos tipos de sociedades. Desde el año 2008 en Colombia se empezó a desarrollar un tipo societario novedoso, un tipo societario además que recoge las bondades de la sociedad anónima sin la rigidez, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, que presenta la sociedad anónima. Y en pantalla van a ver, digamos, que algunas de las características tipo que tiene cada una de ellas, pero lo que quiero compartirles es que la sociedad por acciones simplificada, que es este tipo que les vengo comentando, que se viene desarrollando desde el año 2008, ha empezado a tener preeminencia sobre los demás tipos societarios. ¿Y por qué?
porque es flexible en su administración, es dinámica, nos permite tener una compañía con un único accionista, y para el caso puntual de lo que vamos a revisar el día de hoy, pues puede ser una persona natural o jurídica extranjera, es decir, una persona chilena puede ser el único accionista de este tipo de sociedad, o una sociedad de inversiones, una sociedad, una SPA, una limitada, una anónima chilena, puede serlo también. Entonces, eso le permite, sobre todo a un inversionista extranjero, tener mayor dinamismo y al llegar a Colombia. Algunos me preguntan siempre, ¿tengo sí o sí que tener un socio colombiano? La respuesta es no. Esta respuesta va mucho más acotada o mucho más relacionada con cómo quieres desarrollar tus negocios en Colombia. Hay algunos negocios que funcionan bastante bien yendo de la mano con una compañía colombiana. ¿Por qué? Porque conocen el mercado, porque conocen la idiosincrasia, o porque además pueden compartir fortalezas en la ejecución del contrato o de los proyectos. Y aquí me quiero devolver un poco a la figura que mostraba yo anteriormente de esas alianzas corporativas. Yo puedo hoy en Colombia tener una alianza corporativa de un consorcio, una unión temporal conformada por una sucursal de sociedad extranjera chilena, con una sociedad colombiana. Podemos unirnos y formar ese consorcio para ejecutar un proyecto, puede ser de infraestructura, o puede ser de obra civil, o puede ser un proyecto de implementación y desarrollo de software y poner en marcha una plataforma, ya sea para el gobierno nacional o para una compañía local en Colombia. Entonces, la sociedad por acciones simplificada nos permite además instalarnos de una manera eficiente, rápida, ya que todas sus modificaciones estatutarias y desde su misma constitución se pueden realizar a través de documentos privados. No es necesario elevarlas a escritura pública, a excepción de que se incorporen o esté involucrado un bien inmueble. Que todo traspaso de derecho de propiedad de este tipo de bienes sí o sí tiene que ser elevado a escritura pública. O algo también muy beneficioso con relación a otros tipos societarios, y también eso tiene una relevancia en el sentido de por qué también es la más usada en este momento en Colombia, y es que te permite pagar el capital hasta en un término de 2 años. Y además también, que no está en pantalla, pero sí es algo importante, es que frente al incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha como causal de disolución de la compañía, también te da un plazo mayor de 18 meses para tomar las medidas necesarias para enjugar esa causal de disolución. Voy a hablar un poquito de las otras dos más usadas, que son la sociedad anónima y la sociedad limitada, pero por ejemplo, la sociedad anónima nos exige un número mínimo de accionistas que tienen que ser 5. Y ahí es cuando nos enfrentamos a la dinámica de, bueno, tengo que traer a mi esposo, tengo que traer también a mi hijo para que sea accionista para completar el número. Entonces, frente a esa complejidad formal versus la facilidad de las sociedades por acciones simplificadas, vemos también por qué empieza a tener más relevancia la sociedad por acciones simplificada que la misma anónima. Y frente a la responsabilidad, ambos tipos de sociedades, está la responsabilidad limitada a el aporte de capital que haya hecho el accionista. Frente a la sociedad de responsabilidad limitada, pues también tenemos unos números mínimos de socios y máximos. También su incorporación se debe hacer a través de escritura pública, entonces ya ahí es un sobrecosto, y no solo un tema de sobrecosto, sino además un tema de formalidades adicionales a los procesos. Y en el caso de la sociedad por responsabilidad limitada, el socio sí puede llegar a ser alcanzado hasta por el fisco nacional o por obligaciones insolutas de tipo laboral. Entonces, en este caso, nuestras recomendaciones, dependiendo del objeto o del core de negocio que ustedes quieran desarrollar en Colombia, las sociedades por acciones simplificadas son una de las herramientas más usadas, uno de los vehículos
más escogidos, sobre todo además porque en la mayoría de los casos en que hay una inversión extranjera, un inversionista extranjero, la administración, la dirección se sigue manteniendo en Chile. Y este tipo de sociedad se ajusta muy bien a esa flexibilidad de tener esa dirección en Chile, esa administración, y en Colombia tener una estructura mucho más liviana. Algo también que me preguntan mucho y es con relación a los representantes legales. Si en Colombia, como sucede en otros países, esos representantes legales deben ser o no residentes colombianos. Desde el tipo o desde la perspectiva societaria o legal corporativa, no hay una limitación o una obligación a que el representante legal tenga residencia en Colombia. Yo puedo tener una sociedad por acción simplificada con un único socio. Ese único socio puede ser extranjero, ya sea persona natural o jurídica. Tampoco hay un límite para el pago de capital, pero además esa sociedad puede estar representada por el mismo representante legal del accionista. Acá el tema empieza a tener unos visos de complejidades en la operatividad de la compañía en Colombia, porque a diferencia de otros países, Colombia sigue siendo un país formalista, sigue siendo un país donde te van a exigir la presencia física del representante legal para diferentes actividades o diferentes operaciones que requiera hacer la sociedad. Entonces, si bien es cierto, no es un requisito sine qua non que el representante legal viva en Colombia, resida en Colombia, sí vas a empezar a tener algunas complejidades operativas con relación a la presencia física de ese representante legal en Colombia. Entonces, ahí lo que recomendamos es revisar muy bien quién va a ser ese representante legal, con cuánta frecuencia va a empezar a viajar al territorio, y para no dejar inactiva la compañía o no operativa la compañía, recomendamos revisar la posibilidad de tener representantes legales suplentes que tengan acotadas facultades o poderes para actuar, pero que le permita a la compañía tener una dinámica operativa. El proceso de constitución de una sociedad, a diferencia de lo que vemos en otros países, teniendo un inversionista extranjero como accionista, es un proceso bastante expedito. En nuestra experiencia podemos estar hablando de una constitución en 2 semanas, máximo 3. Ustedes ven el flujo del proceso en pantalla, pero básicamente es la definición de ese documento de incorporación. Ahí está todo plasmado en los estatutos sociales. Tiene que darse una inscripción en el registro mercantil, posterior se da una inscripción en el registro único tributario en cabeza de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Posteriormente se debe dar la apertura de una cuenta bancaria. Y finalmente, la habilitación y resolución de facturación. En Colombia, al igual que Chile, ya tenemos factura electrónica. No la tenemos implementada hace tantos años como ustedes, pero digamos que en este momento la totalidad de las sociedades en Colombia deben facturar a través de facturadores electrónicos, ya sea el gratuito que ofrece la DIAN o el facturador electrónico habilitado particular que ustedes escojan. En Colombia ya tenemos muchos facturadores electrónicos chilenos que han incorporado su compañía en Colombia y que prestan los servicios también en Colombia y son reconocidos por la DIAN para tal fin. Frente al caso de una toma de decisión que no sea lo más recomendable para ustedes incorporar una sociedad o una filial, sino que por el core de negocios o por el fin que ustedes quieren desarrollar en Colombia, decidan incorporar una sucursal de sociedad extranjera. Este es el flujo del proceso de constitución. Algo muy importante que quiero mencionar acá es que al ser un establecimiento de comercio de la compañía chilena, son el mismo ente jurídico, es decir que toda la capacidad técnica, toda la capacidad financiera, toda la experiencia, todo ese background que tiene la compañía en Chile, yo lo puedo traer a Colombia
y son elementos importantes a tener en consideración al momento de hacer negocios. Porque, por ejemplo, si yo voy tras contratos o la posibilidad de tener contratos con el Estado, pues todo ese background que tengo lo puedo incorporar a mi sucursal de sociedad extranjera y eso me hace participar en los procesos de contratación de una manera distinta a si lo fuera o si lo tratara de hacer, por ejemplo, con una filial recién constituida, como es el caso de la sociedad. Como ustedes se dan cuenta, el flujo es muy similar. Lo único que se diferencia es en ese documento de incorporación o de constitución. Esto pasa primero por una decisión que se toma a nivel de la casa matriz. En este caso, en algunos casos de las sociedades en Chile, hay un directorio que toma la decisión. En otros casos es una asamblea de accionistas. Esta decisión de incorporación se eleva a escritura pública en Chile, se debe apostillar. Posteriormente, en Colombia se recibe, también se debe elevar a escritura pública, se hace la inscripción en el registro único ante la DIAN, posteriormente ante el registro de mercantil y posteriormente vamos a tener el mismo flujo de habilitación de resolución ante la DIAN y podemos emitir factura electrónica. No hay una única respuesta a la pregunta de ¿cuál es el mejor tipo societario? ¿Qué debo escoger? Mi respuesta siempre va en función esa respuesta de sus necesidades o de cuál es el mercado al que quiero ir tras Colombia. Algunas empresas en Colombia ya llegan con negocios cerrados o con negocios definidos para Colombia. Entonces es importante y como les digo, no hay una única respuesta. Algo que también me preguntan constantemente en Colombia o me preguntan es, bueno, en Chile, dependiendo del tipo societario, dependiendo de la actividad, se tributa de una manera o se tributa de otra. Y la verdad es que en Colombia las sociedades todas tributan de la misma manera. Todas tienen el mismo régimen general de impuestos. Hasta hace unos años teníamos no beneficios para el tipo societario, sino teníamos beneficios en función de la actividad y del sector que se quería impulsar. Desafortunadamente, con la última reforma tributaria, esos beneficios tributarios que querían incentivar cierto tipo de sectores en el país desaparecieron. Entonces, hoy todas las sociedades son exactamente iguales. A nivel corporativo, todas deben llevar contabilidad y el periodo en Colombia va de 1 de enero a 31 de diciembre. Todas tienen la obligación de renovar su matrícula mercantil a más tardar al 31 de marzo de todos los años. Y eso es algo extraño que existe en Colombia, que no existe, por ejemplo, en Chile. Y esa renovación de matrícula mercantil se hace para contarle a los terceros rasgos específicos de la compañía. La no renovación de la matrícula mercantil desde el punto de vista comercial nos hace ver como que ese comerciante o esa compañía no está en orden, porque lo mínimo que uno espera de un comerciante prolijo es que cumpla con su obligación de renovación de matrícula mercantil. Adicionalmente, dependiendo del tamaño de la compañía en función de sus activos o de sus ingresos, podrá estar obligada a reportar su situación financiera ante la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades es un ente del Ejecutivo que busca controlar, vigilar o inspeccionar las diferentes sociedades y las diferentes sucursales, busca que cumplan con estándares mínimos, tanto a nivel financiero como a nivel corporativo. Y como les digo, a mayor tamaño de la compañía podemos estar en presencia de la obligación de reportar esta información financiera anualmente. No sé si hasta este momento tengan alguna pregunta en términos corporativos. En la parte inferior de su pantalla van a ver unas casillas de preguntas. Ahí podrían diligenciar
o escribir si tienen alguna duda hasta este momento para ver si continuamos con el siguiente tema o si prefieren, al final vamos a contestar todas las preguntas que recibamos. En términos tributarios, la tributación pues en Colombia es bastante amplia y compleja. Podríamos estar acá aproximadamente un año hablando de pormenores tributarios, pero quise traer algunos aspectos que me parecen relevantes en el momento de tomar decisiones de abordar o no el mercado colombiano, o en algunos casos, ya estando dentro del mercado colombiano, algunos elementos pues importantes a tener en consideración. Lo primero es que nosotros en Colombia tenemos algunos impuestos que hemos denominado impuestos directos. Directos porque van a gravar esa potencialidad de enriquecimiento, esa utilidad, ese ingreso. Y en Colombia tenemos un impuesto de renta cuya tarifa lo ven ustedes en pantalla, que es del 35% para el año 2023. Más adelante vamos a hablar de lo que es el impuesto de renta y complementarios. También tenemos un impuesto al patrimonio. ¿Y por qué tiene un asterisco? Porque este solo aplica para personas naturales y para sociedades extranjeras que tengan patrimonio en Colombia. Los impuestos indirectos son aquellos que no graban precisamente esa última línea del balance, pero sí están gravando el consumo, la realización de ventas, y hay uno que especialmente me gusta hacer énfasis en que es el que ven, es el tercero que ven en su pantalla, que lo hemos denominado GMF o gravamen a los movimientos financieros. Y este es un impuesto que yo sé que es extraño para Chile, pero además es un impuesto bastante eficiente en términos de recaudo. Este impuesto surge con la disposición de recursos o de dinero de las cuentas corrientes de un contribuyente, tanto persona natural como persona jurídica. Esa disposición a la que hago referencia es la salida de dinero desde las cuentas bancarias que tenga el contribuyente, pues se cobra 4 pesos por cada 1.000 que salgan de la cuenta. ¿Quién es el agente retenedor de este impuesto? Es el banco. Y el banco directamente lo traslada a la administración de impuestos. Entonces, como pueden ver, es sencillamente eficiente en términos de que el impuesto se paga contra el saldo que tenemos en banco. No hay que presentar declaraciones por parte de las personas o de los contribuyentes. No queda determinado a la potestad de quiero pagar o no quiero pagar. No importa, no pago, que me cobren después la sanción o los intereses. Digamos que es un impuesto que se cobra inmediato a la operación. Entonces, todos los gobiernos nacionales desde los últimos 20 años yo vengo oyendo que prometen que lo van a eliminar. Pero al ser un impuesto tan eficiente en términos de recaudo, nunca pasa. Todas las reformas laborales, reformas tributarias, perdón, lo van replicando con algunas modificaciones estéticas, pero realmente no hay una intención real de ningún gobierno de eliminar este impuesto en función de su eficiencia. Como el agente retenedor es el banco, tendemos a confundirlo como si fuera un gasto bancario, pero no lo es. Es un impuesto y por tanto lo pagado de cuenta de eso es descontable, por ejemplo, en el impuesto de renta. Adicionalmente hay otros tipos de impuestos ya no de carácter nacional, sino de carácter territorial, y es el impuesto de industria y comercio. Este impuesto de industria y comercio está a cargo, o el agente, el hecho generador se da por la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios en algún municipio o en alguna ciudad determinada. Ellos son los sujetos activos del impuesto. Entonces, en este caso será la ciudad de Bogotá, podría ser además Medellín, y un mismo contribuyente, una misma sociedad que realice actividades en diferentes ciudades,
puede ser contribuyente de ese impuesto en cada una de esas ciudades o territorios. Adicionalmente, el hecho de tener avisos, imaginémonos una valla que diga Mon Colombia en Cartagena, haría que Mon Colombia, si tiene ingresos por prestación de servicios en Cartagena, tendría que pagar no solo el impuesto de industria y comercio, sino también el de tablero o avisos. Hecho este repaso general o las generalidades de cuáles son los impuestos en Colombia, voy a hablar de algunas particularidades de cada uno o de por lo menos los más relevantes en términos de impuestos de carácter nacional. Entonces, como lo mencionábamos, el impuesto de renta en Colombia lo que busca gravar es esa percepción de ingresos o de utilidades susceptibles de enriquecer el patrimonio. Perdón, me salté 2 segundos. Permite el descuento de costos y gastos como sucede en Chile. Y yo le pongo un asterisco, ¿por qué? Porque hay unas reglas claras de cuándo proceden los costos y los gastos, como también pasa en Chile, pero de alguna manera la tributación o la norma colombiana me permite justificarle a la administración de impuestos un costo o un gasto. Algo que, por ejemplo, hablo mucho o que me han levantado mucho, la pregunta es, ¿la empresa puede comprar cualquier tipo de vehículo? ¿Es deducible ese gasto de esa compra del vehículo? Es que en Chile solo se pueden comprar vehículos de determinadas características. Si no se compra un vehículo de determinadas características, es un gasto rechazado. Digamos que la norma colombiana no ha llegado a la definición de qué tipo de vehículo, por ejemplo, podemos comprar, pero sí debe imperar una regla de necesidad del gasto, de proporcionalidad del gasto, frente a el ingreso o la actividad productora de renta de la compañía. Adicionalmente, nosotros en Colombia tenemos la figura de la retención en la fuente, y la retención en la fuente no es nada distinto a un recaudo anticipado de impuestos. ¿Y quién debe ser ese agente de retención? Es aquella compañía que realiza pagos a otras compañías o a personas naturales. Quien hace el pago en Colombia tiene la calidad de agente de retención y será el responsable frente a la administración de impuestos de retener el impuesto y pagárselo a la DIAN. Entonces, esa retención en la fuente también le pongo un asterisco, porque también el impuesto que me han retenido las terceras personas con las que he hecho operaciones durante el año o el periodo gravable, la voy a poder restar o descontar de mi depuración de la renta. Este impuesto de renta, como lo mencioné hace un momento, también grava esa última línea del balance. Obviamente, si está en números azules, vamos a tener una tarifa del 35%. Podemos también descontar los impuestos pagados en el exterior y me permite arrastrar las pérdidas de un año fiscal a otro año fiscal hasta por un término de 10 años, lo cual es importante. Algo que se habla mucho de Colombia es la utilización de estas zonas francas con una tarifa preferencial del 20% versus un 35%, pues uno dice, obvio, me estoy ahorrando un 15%. Digamos que el régimen de zona franca en Colombia ha tenido unas variaciones importantes. Antes, los usuarios de zona franca, ya fueran industriales o comerciales, podían hacer uso de esa tarifa específica y reducida de renta. Sin embargo, en las últimas reformas tributarias se incorporó hace ya más o menos unos 4 o 5 años que solo tendrán ese beneficio de disminución de tarifa de renta aquellos usuarios industriales de zona franca. Esto vino a ponerle un poco el límite a aquellas empresas que consideraban que por el solo hecho de estar en zona franca y desarrollar
ya no actividades de industria y manufactura en esa zona franca, sino comercializar y de servicios, podían acogerse a este beneficio. ¿Qué es una zona franca? Parecido de alguna manera a lo que existe en Chile, pero son ficciones al territorio nacional, ficciones al territorio aduanero nacional, desde donde pueden operar empresas. Hay algunas que operan para manufactura, pero hay otras que pueden también operar. Sigue siendo viable operar servicios o comercialización desde ellas. La única diferencia es que no van a tener este beneficio de disminución en tarifa de renta. El impuesto de ganancias ocasionales se activa en Colombia cuando la sociedad realiza alguna actividad que no es usual o ordinaria en su giro. Y acá el caso puntual es, por ejemplo, la venta de activos fijos poseídos por más de 2 años. Activos fijos obviamente hay que entenderlo como que no son los inventarios. Y para el caso de las personas naturales se activa este tipo de impuesto cuando también venden activos fijos que hayan tenido por más de 2 años o cuando reciban una herencia, un legado, loterías, premios, etcétera, etcétera. En términos de IVA, al igual que en Chile, tenemos una tarifa del 19%, pero con unas particularidades bien interesantes, porque se entiende que hay venta grabada con IVA cuando estoy vendiendo o transfiriendo el derecho del dominio de bienes corporales muebles e inmuebles ubicados en el territorio nacional, cuando hay venta o cesión de activos intangibles, y lo que tiene una connotación distinta a lo que sucede en otros países es la prestación de servicios desde el exterior hacia Colombia. Y aquí el ejemplo es el siguiente. Una compañía chilena le presta servicios a Colombia y en términos de IVA, esa prestación de servicios desde Chile pues va a ser una exportación de servicios, pero para Colombia esa prestación de servicios va a estar grabada en las mismas condiciones como si la prestara un local. Entonces, eso es una diferencia de lo que existe en la región en términos de IVA. Ya más adelante les voy a explicar cuál es el efecto práctico en ese sentido y cómo deberíamos manejarlo. Pero básicamente ese impuesto que debería pagar el consumidor final, en este caso la compañía colombiana, debe ser manejado como un IVA teórico, es decir, yo mismo lo pago, pero yo mismo lo descuento para darle un efecto neutro y no necesariamente practicarle una retención en la fuente del 19% a esa compañía, en este caso que esté ubicada en Chile. Eso es súper importante. Y eso ustedes como eventuales prestadores de servicios hacia Colombia es importante que lo tengan para evitar que de pronto les apliquen una retención en la fuente a título de IVA indebida del 19%, que a diferencia de lo que pudiese pasar en el impuesto de renta, no la pueden ocupar en Chile. ¿Por qué? Porque el impuesto es un impuesto indirecto y en Chile no permite el descuento de impuestos pagados en el exterior por este concepto. Los invito a que si tienen preguntas en términos tributarios generales de lo que hemos conversado hasta ahora, lo puedan hacer a través de la casilla y al final les parece si acabamos los temas y ahí activamos la sesión de preguntas para que puedas llegar a ser más interactivo y más dinámico. Yo voy a avanzar rápidamente para que nos quede un buen espacio para poder tener ese conversatorio de preguntas y respuestas. Otra consideración supremamente relevante en términos de hacer negocios o de incorporarse en Colombia son los aspectos laborales, porque si bien es cierto, Colombia tiene muchas similitudes con Chile en este sentido, tenemos grandes diferencias. Partamos del punto que Colombia a nivel de seguridad social, hoy, 27 de julio, su régimen de seguridad social es una réplica del régimen chileno.
Sin embargo, hay cosas que, aunque hablamos español y aunque suenen igual, son completamente distintos y sobre todo en términos laborales los hemos identificado. Entonces, ¿puedo tener una compañía sin trabajadores? La respuesta es sí. Hasta este momento, puedo subcontratar a través de empresas, outsourcing, importación de servicios, lo necesario para tener una venta de servicios. La respuesta es sí. No hay un número máximo ni mínimo de trabajadores que exija la ley colombiana. En términos de participación sobre las ventas anuales, no hay una participación para los trabajadores de forma legal o obligatoria, como sí pasa en otros países. En Colombia debemos tener o debemos otorgar descansos obligatorios de 24 horas y en Colombia las vacaciones son de 15 días hábiles legalmente. No existe en Colombia que en la medida en que va teniendo antigüedad el trabajador se le van aumentando los días de vacaciones. Es decir, va a tener los mismos 15 días de vacaciones la persona que tiene 1 año en la empresa a la persona que tiene 32 años. Y aquí trato de hacer como un comparativo con lo que conozco que sucede en otras jurisdicciones. El salario mínimo legal vigente en Colombia es hoy de 1.160.000 pesos colombianos, equivalente a aproximadamente a $265. Adicionalmente, a las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos en Colombia, les corresponde el pago de algo que se denomina el auxilio de transporte. El auxilio de transporte equivale hoy a la suma de 140.606 pesos, más o menos $30. Y a diferencia de lo que conocemos en Chile, Colombia tiene algunas prestaciones sociales que son derechos ciertos, son derechos irrenunciables, que así el trabajador diga no me lo des, no me lo pagues o págamelo distinto, él no puede renunciar por ley a ellos. Vamos a hablar un poquito de cuáles son esas prestaciones sociales y tenemos el pago, y aquí es un primer término que en Chile significa algo diferente, es el primer pago de cesantías. La cesantía equivale a un salario de servicio que puede ser además también pagado en proporción a lo que haya trabajado en ese año el trabajador. Es decir, si una persona trabajó de enero a diciembre, va a tener derecho a que le paguen un 13avo sueldo. Ese 13avo sueldo se paga a más tardar el 14 de febrero del año siguiente, pero no se le da directamente al trabajador, sino que se deposita en un fondo que puede ser el mismo donde están sus pensiones, o hay algunas personas que pueden optar solo para que sea independiente a su fondo de pensiones, que es el caso del Fondo Nacional del Ahorro, que es un fondo estatal. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, mi pensión con alguna FP privada, pero quiero que mis cesantías me las paguen en el Fondo Nacional del Ahorro, que es la entidad estatal. Solo el trabajador puede disponer de ese ahorro para vivienda o modificaciones a la vivienda o pago de los impuestos de la vivienda de su propiedad. 2, para educación propia o de sus hijos. Y 3, excepcionalmente, si la persona se queda sin trabajo. Una vez cesa la vinculación laboral, puede hacer retiros totales o parciales, no hay un porcentaje limitado, es a discreción de eso que ha ido ahorrando durante su vida laboral. Pero no está diseñado como un seguro de desempleo. El seguro de desempleo es otra cosa. Esto está diseñado para que el trabajador ahorre para, como les digo, educación o vivienda. Los intereses a las cesantías es el 12% sobre el valor de cesantías
que se le debe consignar en el mes de febrero al trabajador, y esta sí se le paga directo al trabajador en mano. O sea, cuando digo en mano no es sumiendo todos los costos, sino directamente en su liquidación del mes de enero. La segunda prestación social a la que tienen derecho los empleados en Colombia es la prima legal. Esa prima legal equivale a un salario al año que se paga 50% en el mes de junio y 50% en el mes de diciembre. Con estas dos prestaciones sociales, lo que estamos viendo es que los trabajadores en Colombia pueden recibir hasta 14 sueldos al año. Los 12 correspondientes a cada mes, más estos dos, como ya los he explicado. Adicionalmente, para aquellos trabajadores que ganen nuevamente hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, van a tener el derecho de recibir una dotación de vestido labor. Esta prestación social, a diferencia de las anteriores, no es una prestación social que se pueda recibir en dinero. Sí o sí es una prestación social que se tiene que recibir en especie. Y en especie tiene que ser prenda de vestir, calzado, y excepcionalmente se puede recibir un bono canjeable única y exclusivamente para vestido o calzado. Hay otra diferencia importante o relevante en Colombia, y es con relación al tema del tipo de salario. El tipo de salario ordinario, pues es el que remunera los 12 meses que ya hemos conversado, pero además la ley colombiana creó un segundo tipo de salario. Este segundo tipo de salario está diseñado o pensado para aquellos salarios altos en Colombia. Y la ley presume que hay un salario alto cuando el trabajador recibe más de 10 salarios mínimos legales vigentes. En ese caso, se puede hacer un cómputo en el cual hayan 13 salarios en el año, y en ese pack mensual se incorporan todas las prestaciones sociales que hemos mencionado anteriormente. Cuando uno va a hacer el ejercicio del costo empresa, en el caso de los salarios altos de más de 10 salarios mínimos legales vigentes, vemos que sí hay un alivio importante en el costo empresa escogiendo este tipo de salario a el mantener el salario ordinario más las prestaciones sociales. Adicionalmente, la norma colombiana nos permite también pagar salario en especie, que puede ser hasta el 50% de la remuneración, y esto puede ser entregando pagos a terceros, como por ejemplo haciendo pagos a el colegio de los niños, haciendo pagos directos de alimentación o habitación o vestido, pero tenemos esta limitación del tope hasta del 50%. Acá en pantalla les muestro cuál es el costo empresa de cada cosa, cuáles son de cargas del empleado, cuáles son de cargas de la empresa y cuáles son compartidas. En primera medida son compartidas los aportes a AFP, los aportes a la ISAPRE, de cargo 100% del trabajador está el Fondo de Solidaridad, y de cargo 100% de la empresa están los riesgos laborales, o que es lo que pagamos en las mutuales en Chile, y unos pagos para fiscales que tiene la nómina, que son pagos que se hacen a entidades del Estado como SENA, ICBF y cajas de compensación, que eso está 100% en cabeza del empleado. Al igual que en Chile, tenemos casi los mismos tipos de contratos. Lo que me gustaría mencionar son las indemnizaciones cuando hay finiquito del trabajador. Algo que siempre hablamos es, en Colombia no existen las razones de la empresa o necesidad de la empresa. En Colombia podemos estar en presencia de una terminación de contrato sin justa causa o con justa causa.
Sin justa causa siempre va a haber derecho al pago de la indemnización. Si tenemos un salario menor a 10 salarios mínimos legales vigentes, vamos a pagar 30 días por el primer año de servicio, 20 por los siguientes años o proporción, dependiendo. No hay un tope. Y cuando el salario es superior a 10 salarios mínimos legales vigentes, se paga 20 días por el primer año de servicio y 15 días por los siguientes años. Parte de lo que busca el gobierno nacional actual es adelantar una reforma laboral que busca precisamente que estos días de indemnización o de finiquito cambien para tener un total de 45 días en todos los escenarios, tanto el salario mayor de 10 años o de 10 salarios mínimos legales o menores de 10 salarios mínimos legales. Digamos que esa primera propuesta o intención de reforma laboral ya fue presentada al Congreso y no tuvo mayor eco, tuvieron que retirarla. Y estamos a la espera de qué cosas trae esta nueva reforma o este segundo proyecto de ley que quieren impulsar. Algo importante, antes de pasar al espacio de servicios, es que Colombia, desde el año más o menos 2012, no tiene una obligación de tener trabajadores o una cuota proporcional frente a trabajadores extranjeros. Anteriormente yo tenía que tener aproximadamente 5 trabajadores nacionales para poder incorporar un extranjero. Eso cambió, esa norma cambió. Entonces hoy yo puedo tener, en el escenario que hablábamos hace un momento, una sociedad con un único accionista, 100% extranjero, una compañía colombiana, con un único trabajador que sea extranjero, que cumpla obviamente todos los requisitos migratorios para poder trabajar en el país. Y para ir cerrando como aquellos tips y aquellas cosas, quisiera hablar un poco de servicios prestados desde Chile hacia Colombia, que no riñe con tener una compañía en Colombia, porque ¿qué pasa? Muchas veces en estas dinámicas de inversión extranjera, seguimos teniendo en Chile la capacidad operativa, la expertise, y habrán cosas que yo necesariamente tengo que seguir ejecutando desde Chile, pero que se las puedo vender a mi compañía colombiana para que a su vez mi compañía colombiana la utilice y lo revenda o junto con lo que hace acá, pueda venderlo a clientes finales. Entonces, por eso lo presento como que algo que también es importante verlo. Chile puede exportar servicios, como lo mencionábamos hace algún momento. Normalmente estamos en presencia de esos servicios de tipo transfronterizo, en el que se prestan desde Chile hacia Colombia. Esa exportación de servicios desde Chile se entiende que es una exportación de servicio y ustedes en Chile deben revisar el listado que tiene el Servicio Nacional de Aduanas para poder entender o determinar cuál es la codificación de su servicio. Una vez ustedes tengan identificado esa codificación, deberán preparar el DUS respectivo. ¿Qué pasa si mi servicio todavía no está incluido dentro del listado de la agencia de aduanas? Debería hacer una solicitud de clarificación para que quede incorporado y tenga ya su código. Y una vez esto pasa, lo que les digo, van a tener su factura electrónica de exportación, van a preparar su DUS con su agencia de aduanas, que para ello es súper importante tener la clasificación del número, del tipo de servicio. ¿Por qué hago énfasis en estas dos cosas? Porque para el Servicio de Impuestos Interno en Chile, estas dos formalidades son las que condensan una real exportación de servicios. Hemos tenido casos donde nuestro proveedor en Chile no hizo factura de exportación, hizo una factura, voy a decirlo así, tradicional. Tampoco hizo el DUS. Y cuando fue a utilizar el crédito fiscal que esa factura generó en Colombia por el impuesto pagado en Colombia, el Servicio de Impuestos Internos se lo objetó porque no cumplía con estos requisitos formales. Entonces,
es importante que si vamos a abordar el tema como exportación de servicios, lo hagamos con estas formalidades que no solo me lo exige la aduana, sino que también me lo exige el Servicio de Impuestos Internos, obviamente por el tema de IVA, pero también por un tema de deducibilidad en el impuesto de renta. En el caso que ustedes no tuvieran una sociedad en Colombia, o a veces también, esto también hay que mirarlo con una perspectiva colombiana. En Colombia se utiliza muchísimo, pero muchísimo, y ya es un tema de costumbre mercantil, que las ejecuciones de servicios o de contratos de cualquier tipo vaya inmersa la constitución de pólizas de seguros que garanticen el cumplimiento del contrato, la calidad de los bienes o servicios que se están ofreciendo, en algunos casos también el cumplimiento de obligaciones laborales. Entonces, a nivel local, cuando estén haciendo contratos, es muy frecuente que les vayan a pedir estas pólizas. Pero además, también cuando están prestando servicios desde Chile, puede pasar que se los pidan. ¿Y cuál es el inconveniente ahí? Que al no estar 100% constituidos en Colombia, pueden llegar a tener problemas o inconvenientes en la constitución de esas pólizas. Si ya están incorporados en Colombia con una sociedad y deben constituir estas pólizas, van a mirar las aseguradoras sí o sí, van a mirar su capacidad financiera, cómo están a nivel de números en Colombia. Y algunas veces me dicen, no, pero pues estoy nuevo, es recién llegado, hasta ahora estoy terminando de pagar el capital. Entonces, algunas aseguradoras les van a pedir a un deudor solidario con finca raíz, y es que, bueno, no conozco a nadie, no tengo a nadie en Colombia que quiera poner su patrimonio o su inmueble como garantía para el otorgamiento de una póliza. Lo que puede suceder también es que las aseguradoras ahora están permitiendo la constitución de CDTs o de carteras colectivas como respaldo para la emisión de esa póliza de seguros. En algunos casos, los contratos también permiten la constitución de garantías bancarias o lo que ustedes conocen en Chile como boletas de garantía. Pero eso es un elemento importantísimo que si ustedes ven en la negociación que les van a pedir pólizas de seguros, ustedes negocien con su contraparte para que no solo les dé la posibilidad de constituir la póliza, sino que también les dé la posibilidad de constituir garantías bancarias. En el caso de prestación de servicios desde Chile, pues como lo comentamos, vendrá una factura de exportación exenta de IVA. Esto va a generar impuestos, como ya lo hablamos, de IVA en Colombia o retención en la fuente. Quiero adelantarme aquí un poquito. Frente a los pagos que hace Colombia a Chile, normalmente esta es la norma general que tenemos en Colombia. Los pagos al exterior tienen una tarifa general del 20%, sobre todo si son pagos por honorarios, por regalías, por explotación de software, por servicios personales, asistencia técnica, servicios técnicos o know-how. Y aquí es donde vemos un real efecto del convenio para evitar la doble tributación. Porque la tarifa general, como les digo, es del 20%. Si yo le fuera a prestar, hacer este pago a Perú, a Estados Unidos, estoy buscando países que no tengan convenio todavía vigente, a Brasil, pues les tendré que retener el 20%. Mientras que en el caso de Chile, esta tarifa general es desplazada por lo que establece el convenio para evitar la doble tributación, y en el caso de servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría, explotación de software, derechos de propiedad de autor, vamos a estar frente a una tarifa del 10%. Esas regalías o ese impuesto pagado en Colombia del 10% es un crédito fiscal en Chile y se debe acreditar a través de un certificado de situación fiscal. Algo que está teniendo un auge muy importante son todos aquellos servicios de computación en la nube que pueden ser prestados desde Colombia o desde Chile. En el caso que vengan desde Chile, ya la norma colombiana y varios pronunciamientos de la Administración de Impuestos habla que ser proveedor de nube o servicios de cloud computing donde no haya intervención humana están grabados al 0%, es decir, se entiende que están grabados en el otro país.
Y como lo mencionaba, para el tema de servicios técnicos con Chile tenemos una retención del 10%. Muchas gracias. Voy a abrir el espacio para las preguntas. Dame un segundo. ¿Cómo vamos acá? Nos preguntan cuál es el plazo aproximado para constituir las diferentes sociedades. En mi experiencia, desde que la totalidad de los documentos estén en Colombia, apostillados y vengan en correcta forma, tú puedes tener un plazo de constitución aproximado de 2 semanas. El registro mercantil en Colombia es bastante expedito, podemos estar hablando de 48 horas. Yo hablo de 2 semanas porque podemos estar haciendo operaciones asociadas, que puede que el RUT no salió, el RUT es el número de identificación tributaria, puede que tengas algunos inconvenientes en abrir la cuenta bancaria y no te lo den de un día para otro. Entonces, por eso hablamos de más o menos un plazo de 2 semanas, pero consideramos que es un plazo real, es un plazo acertado, es un plazo que es real. Otra pregunta que tenemos acá dice, ¿la capacitación en idiomas dada desde Chile está exenta o está grabada? Mario, presumo que esa capacitación en idiomas la estás dando de forma virtual, o sea, ¿se está brindando la capacitación virtual? Si me puedes escribir ahí. Si es una capacitación virtual que se hace a través de una plataforma, puede ser que esté exenta en términos de IVA y en términos de renta. A ver, miro acá, efectivamente, virtual con profesor, exacto. Puede ser estar no grabada, voy a decirlo así, en términos tanto de IVA como de impuesto de renta, porque podríamos decir que es un servicio prestado en el exterior y no genera impuesto de renta y tampoco IVA, porque es a través de una plataforma virtual. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Podemos hablar, Fernando, de activos fijos. Puede ser una máquina, puede ser unas acciones que tú tengas, puede ser un inmueble. Entonces, la venta de esos diferentes tipos de activos fijos, que tú las tengas por más de 2 años al momento de enajenarlos o de venderlos, es lo que gatilla el gravamen, la ganancia ocasional. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. De todos modos, en sus pantallas, sí. El timing, yo puedo garantizar que el proceso bien hecho se tiene en esos 2 años, perdón, en esas 2 semanas, porque a diferencia de lo que pasa en otros países, que el proceso puede durar hasta 3 o 4 meses, Colombia es un país que tiene un proceso eficiente, funcional, que yo sé que funciona en 2 semanas, y por eso hago la precisión que desde que el accionista sea inversionista extranjero, porque en algunos países hay que primero registrar al inversionista extranjero ante el servicio de impuestos y posteriormente sí se hace la incorporación de la sociedad y eso hace que los procesos se dilaten, pero en Colombia se puede tener todo en 2 semanas. De todos modos, como les iba a mencionar hace un momento, en pantalla está mi correo electrónico. Si quieren hacer alguna pregunta que no quieran que se conversa o que se comparta acá, está a su completa disposición.